89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos saliendo en vivo también en TikTok. Saludos a los que nos siguen por TikTok. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el aeropuerto Heathrow de Londres, el aeropuerto de más tráfico de Europa, dijo que comenzará a reanudar operaciones después de que estuvo cerrado por este incendio en una subestación eléctrica que generó que cerrara por operaciones por casi todo el importante día de viernes. Hay que decir que Heathrow, por tanto, es uno de los aeropuertos más bulliciosos, más transitados del mundo, y dijo que espera este sábado ya estar en operación completa. Hay que decir que las autoridades antiterrorismo de la Gran Bretaña estuvieron y han estado liderando la investigación en este incendio, en esta subestación, pero dijeron que hasta ahora no han encontrado pruebas de que haya sido un evento terrorista. Más adelante, bueno, primero que nada, este evento en Londres causó olas en todo el mundo, en aeropuertos de todo el mundo, afectaciones y retrasos en Estados Unidos, en Latinoamérica, por supuesto en Asia, el Medio Oriente, China, India, etcétera. Y vamos a estar hablando de esto un poco más adelante en nuestra entrevista de hoy. Ese va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy. Mientras tanto, hablar que la Cámara Alta del Parlamento de Alemania aprobó la creación de un fondo por 542 mil millones de dólares para la infraestructura, así como para poder aligerar lo que le llaman el freno de deuda del país, que es este límite legal en el cual el gobierno de Alemania puede pedir créditos y así poder permitir que fluya más financiamiento, más gasto hacia la defensa. Alemania tiene fuertes candados para el gasto público y eso es lo que se está tratando de aflojar en este momento. Los demócratas cristianos de centro derecha, liderados por Friedrich Merz, quien es muy probablemente el próximo canciller de Alemania, aprobaron esta ley con el apoyo de los socialdemócratas de centro izquierda, así como también de los verdes.
decir que las acciones de la empresa de artículos deportivos Nike se desplomaron a su nivel más bajo en 5 años después de que emitieran una advertencia por caída en ganancias, sobre todo en el futuro. Esta gigante de artículos deportivos ha estado batallando mucho para competir contra sus principales rivales, concretamente contra la alemana Adidas, entre otras más, y advirtieron que los aranceles en las importaciones de Estados Unidos o a Estados Unidos pudiera definitivamente afectar sus ventas. Nike tiene tiene fábricas en China y en México, ambos países que han sido señalados como víctimas de los aranceles de Donald Trump. Por cierto, que Donald Trump otorgó a la estadounidense productora de aviones Boeing el contrato para desarrollar el próximo jet caza, avión caza de nueva generación. Esta gigante aeroespacial Boeing, sus acciones subieron más de 5% después de este anuncio. Donald Trump dijo que un prototipo de este avión ya ha estado siendo y pasando por pruebas durante los últimos 5 años. Este avión se llamará el F-47. Decir que, como usted sabe, la Boeing ha estado envuelta en toda una serie de problemas de producción en lo relacionado a seguridad en los últimos años. La gigante farmacéutica Johnson & Johnson anunció que invertirá 55 mil millones de dólares en manufactura o en capacidad de manufactura en los Estados Unidos durante los próximos, ¿cuántos años? 4. ¿Por qué 4? Porque son los que dura la presidencia de Donald Trump. De cualquier manera, este es un incremento de 25% con respecto a lo que invirtió en los últimos 4 años. Esta farmacéutica ya comenzó la construcción de una planta en el estado de North Carolina y dijo que construirá 3 plantas más. Por supuesto que el anuncio se dio luego que Donald Trump anunciara sus planes de establecer aranceles, así como hacer aumentar el precio de las medicinas importadas. Bueno, esta semana tuvimos una entrevista acerca de Perú, país que estableció el estado de emergencia en la capital de Lima por problemas de violencia. Bueno, pues hay que decir que este viernes los congresistas en Perú votaron para la salida del Ministerio del Interior del país por eso lo están votando, por su fracaso en eliminar el surgimiento del crimen. De hecho, los congresistas señalaron la inhabilidad de este ministro de resolver el problema de la violencia. Como usted sabe, el domingo pasado, un cantante muy popular fue asesinado en Lima, lo que generó la reacción de la presidenta del país, Dina Boluarte, de declarar una emergencia nacional para la capital y así poder enviar a tropas a las calles de Lima. El problema principal es que en Perú los asesinatos se dispararon 36% en el 2024 en comparación con el 2023. Por supuesto que es una cantidad muy, muy importante. Bien, decirle que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva. Decirle que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó ligeramente en el terreno positivo de 0,08%, misma cantidad que quedó el principal indicador, el más amplio, que es el S&P 500,
El Nasdaq Composite tuvo una subida de medio punto porcentual. Y bueno, este viernes, el Banco Central de Rusia no dio noticia, puesto que dejó sus tasas de interés estables. Pero esto en sí, por supuesto que es una noticia. ¿Por qué es noticia? Bueno, porque las dejó estables en el nivel de 21%, que es uno de los niveles más elevados en todo el mundo para tasas de interés referenciales del Banco Central. Y por supuesto que con un nivel tan elevado de 21%, las haya subido, las haya bajado o las deje en el nivel en el que están, es noticia necesariamente. Hay que decir que el hecho de que se mantengan las tasas de interés en este nivel significa necesariamente sí o sí que la economía de ese país, que es Rusia, tiene fuertes y profundos problemas. No es un problema de falta de crecimiento económico, ese no es un problema, porque este ha estado siendo impulsado por el vasto gasto gubernamental en defensa. Es decir, hay actividad económica, hay crecimiento. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay crecimiento de actividad económica? Si usted ha visto este programa con frecuencia, usted ya sabe qué es lo que sucede. Y lo que sucede es inflación. Y ese es el principal problema que aqueja a la economía de Rusia. En febrero, la tasa anual de inflación sobrepasó 10% por primera vez desde principios del 2023. Uno de los principales problemas ha sido el crecimiento de los salarios, que ha sido excepcionalmente fuerte, lo que ha forzado a las empresas a aumentar sus precios. El Banco Central de Rusia ha aumentado tasas de interés por 13.5 puntos porcentuales en menos de 2 años. Y bueno, otra manera en la que el banco ha estado luchando contra la inflación ha sido reformando las regulaciones, reformando las leyes. El gobierno ha ayudado por medio de la eliminación de muchos de los programas que venían conteniendo a la economía real eh, y que venían evitando que esta economía real se beneficiara o se afectara por las políticas monetarias del Banco Central, como por ejemplo programas importantes, grandes programas de subsidio de hipotecas para casas, ¿sí? Entonces, el Banco Central está esperando que la presión sobre los precios pronto comience a ser menos. Pero por lo pronto, los niveles de inflación son francamente muy preocupantes. Bueno, y en un tema que no hemos hablado mucho en este programa y que me parece a mí que no se ha tocado mucho por parte de la prensa latinoamericana, o cuando menos la prensa en español, cuando menos es mi impresión, pero hay que hablar de esto, es de el conflicto que existe, iba a decir, entre Washington y Sudáfrica. En realidad, Washington en este momento tiene conflicto con todo el mundo, como usted sabe, pero vamos a hablar específicamente del conflicto entre Washington y Sudáfrica, en donde Washington, el gobierno de Donald Trump, despidió, literalmente pidió la salida del embajador de Sudáfrica en Estados Unidos, Ibrahim Rasool, se llama él, Ibrahim Rasool, le pidió que abandonara el país.
Este señor Rasul, ex embajador ahora, había sido él, en su juventud, activista anti-apartheid y hasta hace poco tiempo era el embajador de Sudáfrica en Estados Unidos. Sin embargo, fue expulsado por los comentarios que este embajador, antes activista, el problema de un activista que es embajador es que hay una contradicción, porque pues, lo que hace un activista es justamente ser activista, es activo hacia una causa, tiene que ser, hablar a favor de la causa en la que está. Un embajador realmente no habla mucho, no habla mucho, mucho menos con la verdad. Tiene que ser muy diplomático, literalmente, y muchas veces diplomático es sinónimo de no decir nada. Y entonces, pues ponen a un activista de embajador y pues el activista suprime al embajador, y eso fue lo que sucedió en este momento, ¿no? En un webinar, este embajador, el 14 de marzo, eh, dijo una serie de cosas que fueron no deseables por parte de la administración Trump, ¿sí? Sugirió el embajador en el webinar que parte de la razón por la cual Donald Trump ascendió al poder es porque los blancos estadounidenses tenían miedo de que las minorías étnicas fueran a superarlos en número. Eh, y bueno, por supuesto que estas declaraciones intensificaron la de por sí ya poca gusto y gracia que tenía el gobierno de Donald Trump hacia el partido dominante de Sudáfrica, que es el Congreso Nacional Africano o el African National Congress, ¿sí? Porque el movimiento de Trump, el famoso movimiento MAGA, de Make America Great Again, MAGA, considera al Congreso Nacional Africano como amigable a los adversarios de Estados Unidos, como por ejemplo China, y consideran también el movimiento MAGA que este partido abraza las políticas famosas woke, las políticas woke, ¿sí? Eh, que en favor de las minorías, en favor de los homosexuales, LGTB, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, Donald Trump estableció órdenes ejecutivas o decretos para cortar la ayuda a a Sudáfrica, discúlpeme, a Sudáfrica, ¿sí? Y dentro del movimiento MAGA hay gente importante, del movimiento conservador, hay gente importante que está incluso pidiendo que a Sudáfrica se le elimine, se le quite de su estatus preferencial comercial y que algunos elementos del Congreso Nacional Africano sean sujetos de sanciones en lo individual. Y entonces, por lo pronto, en Sudáfrica se espera que el partido reciba de regreso a Rasul como un héroe. Pero sin embargo, la realidad de las cosas es que esta bienvenida a Rasul, en el fondo, representa un rompimiento de Sudáfrica con uno de los que es sus principales socios comerciales y que resulta que es la economía más importante del mundo y que se da por sentado que un rompimiento entre estas dos economías va a afectar mucho más a Sudáfrica que a Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. En otro frente de batalla, ahí mismo, en África, hay que decir que, pero esto es en el norte de África, hay que decir que luego de varios días de cruentas luchas, las Fuerzas Armadas de Sudán
entraron y recuperaron el control del Palacio Presidencial en la capital de Khartoum. De hecho, las Fuerzas Armadas han retomado gran parte de la capital por parte de su rival paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido, durante las últimas semanas. Hay que decir que el sacar de la capital de Khartoum a este grupo paramilitar, pero específicamente sacarlo del Palacio Presidencial, el cual este grupo paramilitar tomó poder de él de la mano o junto con el centro completo de Khartoum, cuando comenzó este conflicto hace ya 2 años, pues es una victoria simbólica bastante importante para el ejército de Sudán. Y también puede ser que marque y represente un punto de inflexión en esta guerra civil que ha desplazado a 12 millones de sudaneses y causado una de las peores hambrunas en décadas. Sin embargo, hay que decir que esto no significa que el grupo paramilitar de fuerzas de apoyo rápido esté muy debilitado. Simplemente significa que los sacaron de Khartoum y de hecho el grupo permanece desafiante. Hay que decir que en un excepcional video, eh, el líder de este grupo liberó este video, el líder de nombre Muhammad Hamdan Dagalo, o como lo conocen allá simplemente como Hemeti, hizo un llamado a sus tropas a que no se rindan y que tampoco se replieguen. Mencionar que, según los reportes de las propias Fuerzas Armadas, al ir ellos avanzando y retomando el palacio y sus alrededores, han encontrado numerosos cadáveres en las últimas semanas. Y bueno, se espera que, la esperanza es que las Fuerzas Armadas puedan recapturar a Khartoum y que no haya mayores conflictos dentro de la capital, simplemente para evitar más sangre de la que ya ha corrido de por sí. Bien, déjeme informarle que déjeme informarle acerca de lo que está sucediendo en el desempeño de Tesla y de sus acciones. Como usted sabe, Elon Musk es no solamente, pues más que el fundador de Tesla, es el presidente de Tesla, ¿sí? Pero como usted bien sabe, Elon Musk el 20 de enero aceptó esta posición en Washington por parte de Donald Trump, que le encomendó de ser el administrador de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE, ¿sí? Y si usted sigue las noticias, usted habrá visto que Donald Trump, que Elon Musk prácticamente está todo el día, todo el tiempo en las noticias relacionado con esta oficina de eficiencia gubernamental, dedicado básicamente 100% y ya no a lo que antes hacía, que era Tesla. Bien, desde entonces las acciones de Tesla se han ido hacia abajo, pero también la empresa se ha ido hacia abajo. Primero que nada, hay que decir que las acciones de Tesla se han desplomado más de 40% desde enero. Por supuesto que eliminando por completo la ganancia de más de 90% que ganaron las acciones después de que quedó electo Donald Trump.
hay que decir que la propia billetera, la propia cuenta de banco de Elon Musk, la cual está íntimamente ligada a sus activos en Tesla. Elon Musk es rico por sus acciones en Tesla. Y al caer las acciones de Tesla, cae los activos de Elon Musk. Bueno, Elon Musk personalmente ha perdido 121 mil millones de dólares de sus activos personales tan solo en los últimos 3 meses. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, hay que decir que hay dos razones que identifican los analistas a lo que está pasando con Tesla y las acciones de Tesla. Primero que nada, la realidad de las cosas es que las ventas de la empresa en todo el mundo están cayendo. La empresa está en problemas. Y segundo que nada, ya no es la percepción, es la realización de los accionistas y de los analistas de que el presidente de Tesla no está haciendo absolutamente nada al respecto de Tesla por estar totalmente metido e invertido en Washington. Y ese es el problema que está teniendo este, esta compañía. ¿Sí? Hay que decir que Tesla reportó su primera caída global de ventas el año pasado y este año 2025 definitivamente no se ve mejor. Hay que decir que analistas en general de Wall Street, de RBC, UBS, Goldman Sachs, Mizuho y JP Morgan, todos han ajustado a la baja sus estimados de entregas o de ventas de Tesla en el mundo, particularmente en China, donde Tesla tiene una planta productora, está teniendo muchos problemas para competir en contra o contra los productores de automóviles domésticos. Allá en China, el mes pasado, las ventas en China de Tesla cayeron 49% anual, es decir, el mes pasado vendió 49% menos que lo que vendió el mismo mes del año pasado. ¿Sí? Pero eso es China. En Europa no le está yendo mejor tampoco, particularmente en Alemania, donde también tiene una planta y donde los consumidores en particular están bastante ofendidos por el apoyo manifiesto que Elon Musk ha dado sobre el partido nacionalista ultraderecha que tiene ligas con los nazis. Allá en Alemania, las ventas de Tesla se han desplomado 76% el mes pasado en tasa anual. ¿Sí? Y por supuesto que, de nuevo, no hay ni para dónde ni cómo salir de esta situación, ni pareciera que Elon Musk está haciendo nada al respecto. ¿Sí? Hay que decir que las malas noticias se siguen acumulando porque este lunes de esta semana, la rival principal china de Tesla, que es BYD o BYD, BYD, dio a conocer su nuevo sistema de carga de baterías que puede darle a sus modelos más nuevos 250 millas, que son más de 300 kilómetros de rango en solamente 5 minutos de carga. Y esto es más del doble de rápido que la carga de Tesla. Y el mismo día, la propia Tesla presentó las pruebas de su último software de manejo autónoma en China, lo que se considera por los analistas como una señal de que la compañía está tratando desesperadamente de revertir el desplome en las ventas que está generando, que está presentando en aquel país. La respuesta a estos dos puntos fueron que las acciones de Tesla cayeron 5% en el mercado de Nueva York este lunes y otro 5% el martes, después de que los analistas de RBC o RBC ajustaron a la baja su precio
objetivo como respuesta a la gran competencia que tiene doméstica Tesla. Y bueno, pues hay que decir que existe el consenso de que todos estos problemas de por sí para un presidente de una empresa serían ya suficientes. Pero el problema es, de nuevo, que no tenemos un presidente que esté atendiendo estos problemas. Y esa es la situación que está sucediendo en este momento. Hay que decir que todavía en Estados Unidos, Tesla es la marca de vehículos eléctricos de más ventas, pero sin embargo, la competencia ha estado calentándose. Y luego encima está, que este es otro punto muy importante, encima está la propia imagen y encontronazo que Elon Musk está teniendo, nada menos que con la base principal de los clientes de Tesla. ¿Sí? Porque resulta que específicamente en Estados Unidos, desde el principio, la base del comprador de Tesla son gente educada, con dinero, con tendencias hacia la izquierda, por no decir demócratas, verdes, amantes de la naturaleza. Vaya, como usted sabe, al principio, gran parte de las ventas, bueno, desde el principio, mejor dicho, no al principio, desde el principio, un gran componente de las ventas de Tesla era por parte de gente que abrazaba los asuntos verdes y que tenía la plata para hacerlo. Entonces eran verdesoides, con verdesoides los billetes también, ¿sí? Y esos son totalmente anti-Trump. Y entonces ya se está creando un movimiento de repudio, ahí sí ya, de repudio de los propios compradores de los automóviles de Tesla en contra de el creador que antes era el héroe, que ahora se hizo a la extrema derecha y que representa totalmente todo lo contrario a lo que abrazan los compradores típicos de los Teslas. Y entonces, ahora resulta también que los precios de los Teslas usados se han desplomado en los Estados Unidos porque la gente, esta gente que le estoy diciendo yo, se está deshaciendo de sus Teslas en rechazo al que antes era alguien que ellos admiraban muchísimo. Y ese es otro problema que también tienen los accionistas de Tesla. Usted imagínese si usted es accionista de Tesla. Usted quiere a un presidente que esté aplicado en la empresa trabajando y no que esté haciendo hobbies o lo que sea que esté haciendo en Washington. O sea, usted piense como un inversionista, ¿sí? Y que está viendo todo lo que le estoy diciendo yo aquí. Sí, el inversionista a lo mejor no tiene tanta preferencia que si izquierda o derecha, pero lo que quiere es resultados. Y ahí están los resultados y no está viendo que el presidente de Tesla está haciendo absolutamente nada. Hay que decir que los automóviles, el precio de los automóviles usados en Estados Unidos ha caído o cayó el año pasado anual 2,7%. Los Teslas cayeron 7,3%, más del doble, ¿sí? Y la famosa Cybertruck usada cayó 58%. Terrible, terrible. Estaba diciendo alguien de JP Morgan, escribió en un análisis que es difícil encontrar cualquier analogía en la historia de la industria del automóvil de una gran marca que haya perdido tanto valor tan rápidamente. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Y de nuevo, mientras que Elon Musk no regrese a la oficina corporativa de Tesla, no se espera que vaya a ver cómo salir de esta problemática. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Por más de 22 años hemos cumplido al 100% a nuestros inversionistas, con proyectos en los destinos más exclusivos de Costa Rica: Papagayo, Conchal y Pinilla, paraísos que combinan lujo, inversión y naturaleza. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar acerca del parón, literalmente, que tuvo el aeropuerto de Heathrow este viernes, donde básicamente dejó de operar durante todo el viernes. El aeropuerto de Heathrow es el aeropuerto de mayor tráfico en Europa y por tanto uno de los de mayor tráfico en el mundo. Y esto causó olas de problemas para la operación de aerolíneas en todo el mundo. Está con nosotros alguien que me da mucho gusto que esté con nosotros, por cierto. Está con nosotros Eric Cintrón, el capitán Eric Cintrón. Él es capitán en retiro. Eric ha sido o fue piloto de aerolínea durante decenas de años, acumulando decenas de horas de vuelo e incluso acumulando también decenas de certificaciones, porque este hombre ha volado desde aviones caza hasta el Boeing 747. Y hay que decir que y me da mucho gusto que Eric esté con nosotros, porque Eric es amigo personal mío. Él sí es un capitán de aerolínea, yo soy un simple piloto privado, entusiasta de los aviones, pero una cosa que tengo que decir que es irónica es que yo nunca he volado en un avión capitaneado por Eric, pero Eric ha volado en un avión capitaneado por mí. ¿No es así, mi querido capitán? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Alberto. Un gusto en verte y gracias por la invitación. Ah, ah, Y así mismo fue, así mismo fue. así mismo fue, compartimos la pasión por la aviación, mi querido Eric. Oye, cuéntanos, ¿por qué un cese de operaciones de un aeropuerto muy importante? Porque nadie niega la importancia de Heathrow, tiene consecuencias que dan la vuelta al mundo. Bueno, primero que todo, la mayoría de las aerolíneas, por ejemplo, British Airways, tienen lo que se llama un hub and spoke system, un sistema, si se puede imaginar una rueda de una carroza antigua. El centro del eje es el aeropuerto y todas las radiales que salen son los aeropuertos cercanos, de donde van a traer pasajeros al eje para montarlos en aviones que van a tener vuelos de mucho más alcance, ya que económicamente no se puede volar de un pueblo pequeño, por ejemplo, a una ciudad grande, o transportar gente de, por ejemplo, un pueblito como Charleston, South Carolina. No podrían tener vuelos a Libia o a Londres. O sea, no hay suficiente pasaje para eso. Entonces lo que se hace es que se traen todos los pasajeros de diferentes lugares, distancias no muy lejas, al centro. De ahí se montan ya en el avión que va a ser el vuelo de larga distancia. En el caso de Heathrow, no solamente estamos hablando de Inglaterra, también estamos hablando de Europa, ya que todos los vuelos, ese intercambio incluye todos los vuelos que vienen de Europa, Medio Oriente y Estados Unidos. Entonces, el hecho de que el aeropuerto se cierre por causa de no tener electricidad, crea un problema gigantesco, ya que hay varias cosas que normalmente uno no piensa en la aviación, pero vamos a empezar por la primera. Eh, Hay un límite de tiempo de vuelo para los tripulantes, los pilotos igual que las azafatas. Entonces, eso está calculado en los itinerarios que se crean. Igualmente está la parte de los aviones. Los aviones tienen que ser inspeccionados cada cierto número de horas.
Entonces, también cuando se programa todo, se asegura que el avión llegue a un aeropuerto donde se puedan hacer las inspecciones requeridas basadas en las horas que tiene. Una vez que se cambia por el clima o por un cierre como este, los aviones terminan en sitios donde no deberían estar, los pilotos y las azafatas también terminan en sitios donde no debería estar, y para reprogramar todo eso es bastante complicado. Pero Eric, fíjate, estoy leyendo en este momento la IATA, la Sí. IATA, que es el organismo que alberga a todas las aerolíneas del mundo, definitivamente muy importante, basado en Ginebra. Resulta que el presidente de la IATA es Willie Walsh, que resulta que es británico, y resulta que Willie Walsh fue presidente nada menos que de British Airways. Y Yata, escrito por el señor Willie Walsh, se metió al asunto del Heathrow directito y dice que este es tan solo un caso más en el que el aeropuerto de Heathrow decepciona tanto a a los viajeros como a las aerolíneas y que pone sobre la mesa cuestionamientos muy serios, como por ejemplo, para empezar, cómo es posible que una infraestructura tan crítica como Heathrow, que tiene implicaciones nacionales y globales, sea totalmente dependiente de una sola fuente de energía eléctrica y no con alternativas, que en este caso pareciera que es un gran falla de planeación por parte del aeropuerto, y además también habla de que quién se va a asumir los costos que esto tiene para los viajeros y para las aerolíneas y etcétera. Pero bueno, esto te lo comento porque pareciera que suena simplemente, no sé si tú puedas agregar a esto, pero sí suena como que increíble que un aeropuerto como Heathrow, cualquier aeropuerto, no tenga, por ejemplo, planta generadora eléctrica. Estaba leyendo yo que en Heathrow decían, no, es que sí tenemos, pero es nada más para ciertas cosas, no para la operación del aeropuerto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que un aeropuerto tan grande se pueda quedar sin luz solo porque se le quemó una subestación cerca? Bueno, no sé exactamente cómo es el sistema de ellos, pero sí lo poquito que he podido leer, sí tenía un backup, pero el backup también fue afectado y el Mm. backup está muy cerca de la planta que tuvo el problema. Entonces, como decís vos, los aeropuertos sí tienen generadores, pero no tienen la capacidad para correr todos los sistemas. Ellos mantienen con esos generadores las cosas más importantes para asegurar la seguridad, pero no pueden cubrir con eso todos los sistemas que necesitamos para poder hacer un viaje, ¿verdad? De los de sistemas de reservaciones, cómo volver a cambiar las tripulaciones de sus itinerarios, dónde van a ir los aviones, todo eso es muy complicado. Entonces, aparte de la falla esa, no estoy en posición realidad para decir por qué Heathrow no ha tenido o por qué Inglaterra como tal no ha invertido en algo para asegurarse que esto no suceda. Yo sé que tú estuviste basado en aeropuertos importantes que tenías como base y que trabajaste ahí durante décadas. ¿Tú ves, o sea, tú puedes creer que alguno de los aeropuertos grandes en los que tú estuviste basados pudiera parecer, tuviera sufrir un apagón que impidiera las operaciones de todo un día de todo un aeropuerto así de grande? Bueno, de nuevo, esa no es mi especialidad, no es algo No, que de yo acuerdo, pero podría, bueno, pero parece, pero pero bueno, pero sí dime una cosa entonces, o sea, ¿cuál es el problema? Cuando tú empezaste a volar, Eric, si se iba la luz en un aeropuerto, el avión de todos modos se iba o aterrizaba, ¿no? Ahora no, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que sucede que impide un avión salir o despegar, despegar o aterrizar? bueno, hoy en día, a diferencia de cuando yo empecé en los años 80 y hasta los años 70, hay una diferencia muy grande. Hoy todo está computarizado, todo es digital. Los planes de vuelo se crean en un centro de información. El piloto está envuelto con un despachador para asegurarse de que estén de acuerdo, pero toda la parte minuciosa está hecha en una oficina por un despachador. Entonces, eso se le transmite normalmente vía digital al aeropuerto
y el aeropuerto entonces lo imprime o se lo envía también. Hoy en día se usan mucho los iPads, se sube la información a las computadoras que están en los aviones. Entonces, si no tienes ese enlace, no tienes forma de saber qué ruta te han dado, no tienes información sobre el consumo de combustible, todo ese tipo de cosas, el peso y balance, cuánta carga tienes, etcétera. Y eso es indispensable. El avión no puede salir sin tener eso. Antes había unos sistemas manuales que se podían hacer, pero la complejidad en que hoy en día hay en la aviación, la cantidad de vuelos, ya eso no es práctico para hacerse. O sea, si fuera solamente un vuelo se podría hacer, pero tomaría horas. Y te habría que hacerlo todo por radio, llevar papel, etcétera. Y ya eso en realidad no pasa, no Que, existe. que así fue como empezaste a volar tú, ¿no? Correcto. Todo lo hacías tú, el piloto lo hacía todo. Sí, Se correcto. iba la luz, nos iba la luz, vámonos, nos vamos, aterrizamos, no pasa nada. Y uno llamaba por radio y mientras tuviera un generador que operaba un radio, podía conseguir la autorización, conseguir la ruta, poner toda la información que hoy en día se hace digitalmente. Casi todo hoy en día está hecho por Data Link. Claro, claro. Básicamente por, eh, ¿cómo se dice? Digitalmente. Se Sí, sube al digitalmente, avión y uno electrónicamente. manda la información de vuelta también. ¿Qué te hace pensar a ti como piloto, porque claro, la modernidad pues es inevitable, ¿no? Pero creo que es la primera vez que damos la noticia o que sucede que un aeropuerto de la envergadura de Heathrow tiene que cerrar por problemas de suministro eléctrico. Pero hemos visto que aerolíneas enteras han dejado de operar por problemas siempre de sistemas digitales, computacionales, etcétera. Entonces pareciera que la misma modernidad que viene a ayudar a las aerolíneas y a la seguridad de la aviación hoy en día, viene siendo el talón de Aquiles de repente también. Esto no sucedía cuando empezábamos a volar ni tú ni yo. Correcto, pero en aquel momento también, por ejemplo, hay flotas hoy en día de aerolíneas que tienen más de 700 aviones. Eso en aquel tiempo no era algo que estaba presente. Entonces era mucho más fácil de controlar y hacer las cosas manualmente. Y ya hoy en día, por la complejidad de las cosas que te mencioné anteriormente, las tripulaciones, todo eso tiene que ser hecho en computadora. No se puede hacer manualmente ya. Mira, y ahí está. Bueno, por último, Heathrow y las aerolíneas han dicho que Heathrow dice que espera estar totalmente funcional este sábado, pero las aerolíneas han dicho que para que se arregle la situación van a pasar días. ¿Por qué? Bueno, lo primero que te mencioné, el tiempo de vuelo de las tripulaciones, dónde están esas tripulaciones, cuánto tiempo le queda, si tienes que llevar tripulantes nuevos a dónde están ellos, porque ya ellos no tienen tiempo de continuar trabajando. Todo ese tipo de cosas. ¿Dónde está el avión? ¿Tiene mantenimiento disponible? Porque hay aviones que terminaron aterrizando en Canadá, o uno fue bueno, en Madrid, otros han ido a aeropuertos cerca de Heathrow, pero por ejemplo, una aerolínea que va a un aeropuerto donde no tiene mantenimiento, tiene que contratar a otra aerolínea y obviamente esa aerolínea que contratas no te va a poner a ti de prioridad. Ellos se encargan de su aerolínea primero y lo que sobra es lo que te dan a ti. Y hoy en día, por regulación, un capitán, un piloto no puede nada más subirse a un avión y prenderlo e irse. Tiene que ver las horas que ha estado trabajando y etcétera, por regulación, ¿no es cierto? Correcto, eso es correcto. Todo eso es por regulación y es bastante complicado y por eso, de nuevo, las computadoras son las que le dejan saber a la compañía, este piloto X está llegando al máximo de tiempo que está en el Y no trabajo. puede aunque quiera. No, tendría que ser una cosa, o sea, algo súper difícil que hasta ahora nunca lo he visto, que dijeran, bueno, las reglas se apagan en No. lo que vamos a hacer esto. O sea, pero en este tipo de cosas nunca lo he visto. Se vio lo mismo cuando pasó lo de Islandia, cuando tuvo el volcán. Fue algo parecido y la disrupción duró esas semanas, pero después para recuperar el sistema también se tomó mucho tiempo. De nuevo, por esas tres cosas que le mencioné, los Claro. pasajeros dónde están, dónde quieren ir, los aviones dónde están, dónde tienen que ir, el mantenimiento que tiene que hacerse y las tripulaciones dónde están, dónde tienen que ir para completar los vuelos. Claro, pues muchas veces la gente se enoja con los pilotos y etcétera, pero el hecho es de que el piloto, por más que él quiera y esté dispuesto a volar,
Sí, las regulaciones y los tiempos de las horas que él ha estado volando en la semana, en los últimos días y todo, dice que no puede, simplemente no puede, aunque quiera. Eso es correcto y es algo que mucha gente no No entiende, entiende, sí. pero eso ha venido cambiando debido a previos accidentes que han pasado o incidentes que han pasado, que cuando se mira qué ha pasado se dan cuenta que era el día que era muy largo, estaban cansados, etcétera, etcétera. Y para evitar accidentes, y como lo primero es evitar accidentes, se han impuesto estas reglas que limitan el tiempo que uno puede estar en el trabajo y no solamente el tiempo que puede estar en el trabajo, sino el mínimo de descanso requerido antes de volver a trabajar. Claro, así es. Bueno, pues capitán Eric Cintrón, te agradezco muchísimo, Eric, que hayas charlado con nosotros, muy informativo. Bueno, muchas gracias y de nuevo que tengan un bonito día y esperemos que próximamente estén volando todos otra vez en Heathrow. Sí, y que no nos toque a nosotros esta situación, porque debe ser horrible. Tenemos el caso de la esposa de un amigo mío que venía de la India y tuvo el avión, se regresó y ahora va a tener que volar vía Qatar y el viaje se retrasó 36 horas y ya sabes, se pueden Sí, así convertir en es. pesadillas. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tenerme en tu programa y Gracias, Capi. Hasta luego. hasta luego. Y bueno, siendo viernes, vamos a cerrar la semana, vamos a cerrar el programa con el segmento de bienestar alternativo con nuestra queridísima amiga Mafa Moya. Mafa. Feliz tarde, querido Alberto, Mauricio en los controles y un gran saludo a todos los oyentes. Bienvenidos una vez más a este espacio de bienestar alternativo. Hoy con este tema que los invita a reflexionar como todos los fines de semana, el equinoccio y la búsqueda del equilibrio interior. El equinoccio es un instante mágico en que la luz y la oscuridad se encuentran en perfecto balance. Para algunos, marca el inicio de la primavera y para otros el otoño, pero en ambos casos nos recuerda una verdad universal. La vida es cíclica y el equilibrio es clave para nuestra evolución. Desde tiempos ancestrales, las civilizaciones indígenas observaban con reverencia estos momentos del año. Para los mayas, por ejemplo, el equinoccio de primavera marcaba la llegada de la fertilidad y la renovación. En Chichén Itzá, la sombra de la serpiente emplumada descendía por la pirámide Kukulcán, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual. Los pueblos andinos, por su parte, celebraban ceremonias en las que agradecían al sol por la luz, por la cosecha, comprendiendo que todo en la naturaleza es un reflejo de nuestro propio camino interior. Y es que el universo nos habla en símbolos, señores. Cuando el día y la noche se equilibran, es una invitación para preguntarnos, ¿cómo está nuestro propio balance? Estamos demasiado inmersos en el hacer y a veces olvidamos el ser. Nos exigimos tanto que no nos permitimos descansar o por el contrario, postergamos tanto que nos falta disciplina para manifestar nuestros sueños. ¿Qué sueños has olvidado? ¿Qué puedes soñar ahora que no te has dado el permiso de soñar? La falta de equilibrio se siente cuando vivimos en exceso en el pasado o cargamos nostalgia y culpa, cuando solo miramos el futuro y vivimos con la ansiedad y expectativas. El verdadero bienestar ocurre cuando encontramos armonía en nuestro presente, cuando aprendemos a integrar luz y sombra en nuestro interior. Siempre digo que para ver la luz tenemos que conocer nuestras sombras, tal como lo hace la naturaleza en este día especial. Así que este fin de semana te propongo un ejercicio para reconectar con tu propio ser, con tu propio balance. Haz una pausa consciente. Apaga todas las distracciones, respira profundo y siéntate en un lugar tranquilo y pregúntate, ¿qué aspectos de mi vida necesitan más balance? Sin controlar, deja que fluya la información y observa. Cuando nos permitimos ser observadores, permitimos que la conciencia se abra. Escribe en 2 columnas. En una, anota todo lo que sientes que estás en exceso en tu vida
estrés, preocupaciones, verdades absolutas, rigidez, trabajo sin descanso, pensamiento negativo. Lo que sientas, que reconozcas en ti. Y en la otra columna, escribe lo que te gustaría manifestar o lo que sientes que falta. Tiempo para ti, momentos de disfrute, de amor, de expansión, de merecimiento. Y visualiza lo que realmente quisieras tener como resultado final. Realiza pequeños rituales en equilibrio. Por ejemplo, puedes encender una vela al atardecer y visualizar cómo la luz representa tu claridad interior. Jugar con este tipo de símbolos nos ayudan a estar más presentes de lo que queremos codificar. Siéntate con los pies en la tierra, sintiendo la estabilidad del suelo y repite: me permito encontrar en armonía todos los espacios que son importantes para mí en este momento. Estoy en equilibrio, como lo está la naturaleza. Estas afirmaciones te ayudan a hacerte responsable de tu vida, de tus acciones. También es importante que la acción esté concretada. Escoge una cosa que puedes hacer este fin de semana para mejorar tu balance. Puede ser salir a caminar sin prisa, desconectarte de redes sociales por unas horas, conectarte con las personas que realmente son importantes en tu vida y hace tiempos no le dedicas un espacio. Escribir o enfrentar esas emociones que por el afán del día no te has permitido reconocer en ti. O simplemente permítete descansar sin tener culpa, sin agobiarte, sin tener la adicción al cortisol, la hormona del estrés. El equinoccio es un recordatorio de que siempre podemos reajustar, que nunca es tarde para encontrar el punto medio entre lo que damos y lo que recibimos, entre lo que soltamos y lo que abrazamos. La naturaleza nos enseña que todo tiene su tiempo, que todo tiene su ritmo. Tal vez hoy sea el día en que decidas hacer ese cambio que tanto necesitas para empezar a sentirte más pleno, más presente y más consciente. Nos encontramos el próximo viernes con más reflexiones para el alma. Feliz fin de semana. Y bueno, feliz fin de semana también para ti, María Fernanda. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales, @Mafa Moya, María Fernanda Moya, @Mafa Moya. Y bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.